Buenos días a todas, muchas gracias por estar aquí hoy y acompañarnos en esta tercera sesión del ciclo de debates en torno a los derechos digitales de la infancia, la adolescencia y la juventud con perspectiva de género. Este es un espacio que forma parte del proyecto de investigación Participatic. Participatic es una investigación que impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia y que desde 2022 se centra en analizar el estado de la cuestión de los derechos de infancia, de adolescencia y de juventud en el entorno digital. La edición de 2025 tiene como objetivo reflexionar sobre cómo se viven, cómo se construyen las desigualdades de género en los entornos digitales, ¿no? Especialmente con un foco especialmente puesto en las edades tempranas, pero también en adolescencia y juventud. Y en cómo estas desigualdades impactan sobre las posibilidades de hacer efectivos, ¿no?, estos derechos que estábamos comentando. A lo largo de este ciclo estamos contando pues, con distintas voces expertas, con experiencias diversas, que al fin y al cabo lo que nos ayudan es a profundizar, ¿no?, en el análisis de este estado de los derechos de los adolescentes y de las jóvenes en el entorno digital desde distintas perspectivas, ¿no?, o desde distintas miradas. En esta sesión de debate nos vamos a centrar en una de las manifestaciones más preocupantes de la brecha de género en el entorno digital, que son las violencias que se ejercen a través de estos espacios. La idea es que vamos a analizar cómo se manifiestan estas violencias, a quiénes afectan en mayor medida, qué factores las sostienen o contribuyen a su reproducción y qué consecuencias conllevan tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Al final el objetivo es reflexionar colectivamente sobre las dinámicas que perpetúan estas formas de agresión y pensar en estrategias que nos ayuden a construir pues, espacios digitales que sean más seguros, que sean más inclusivos y que sean justos. El funcionamiento de la sesión va a ser muy sencillo. Lanzaremos un conjunto de preguntas a las investigadoras que nos acompañan para guiar en cierta manera el debate. Pero antes de empezar sí que me gustaría hacer pues, una breve ronda de presentaciones. Hoy nos acompaña por una parte Amalia Cuesta. Amalia, si puedes contarnos por favor un poquito sobre ti. Hola, buenos días. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y nada, y saludarlos a las compañeras que estáis hoy aquí. Bueno, pues yo soy responsable de investigación en la ONG ACCEM, que nosotros estamos especializados en trabajar, trabajamos con personas migrantes y refugiadas principalmente, ¿no? También con otras personas en situación de riesgo, de exclusión social. Pero desde la línea en la que yo estoy de investigaciones, hemos hecho varias investigaciones, en concreto una, que yo creo que es la que a lo mejor aquí puede dar un poco más de luz, sobre ciberviolencias sexuales en mujeres jóvenes migrantes. Fue una investigación acción participativa. Y entonces donde vimos un poco los procesos de normalización de determinadas violencias que había. Y luego también hemos hecho otros estudios, otras investigaciones sobre brechas digitales, también en infancia migrante no acompañada y bueno, siempre tenemos como esa perspectiva. Gracias, Amalia. También nos acompaña Beatriz Esteban. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días a todas. Es un placer compartir este espacio con vosotras. Pues nada, cuento un poquito sobre mí. Yo actualmente soy profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora e investigadora. Y bueno, imparto mi formación, soy trabajadora social y he estado vinculada a la intervención social pues unos 15 años o así. Compaginaba con mi labor como docente e investigadora y bueno, ahora ya sí que estoy dedicada a la universidad y desde el ámbito de la investigación pues he ido explorando durante los últimos años violencias de género 2.0, todas las violencias digitales hacia las mujeres jóvenes de forma especial. Y bueno, empecé una primera línea con la exploración de las violencias en redes sociales y la última especialización, en los últimos proyectos en los que he trabajado, nos hemos centrado en explorarlas en los videojuegos online multijugador. Por ser un espacio de socialización importante que entendemos que ahora mismo está muy presente en todas las adolescentes y jóvenes y entendemos que bueno, es un espacio androcéntrico en el que se reproducen muchos códigos que bueno, ahora si queréis vamos compartiendo, pero en el que se reproducen estas violencias y con un sesgo de género muy importante. Así que estoy en esa línea de investigación
adolescentes jóvenes y violencias en entornos digitales. Genial, Beatriz, muchas gracias. Y por último nos acompaña también Eleonora Espósito. Eleonora, adelante. Buenos días y gracias por la invitación. Yo soy una investigadora del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y también he trabajado como experta nacional destacada en varias instituciones europeas, como la Agencia para la Igualdad de Género y también la Comisión Europea. En esas instituciones, principalmente, bueno, he sido la gerente, la manager del proyecto de EIGE, de la Agencia Europea para la Igualdad de Género sobre ciberviolencia contra mujeres y niñas en la UE 27. Y también me ocupo principalmente de la gestión del riesgo de violencia de género bajo el marco de la nueva ley de servicios digitales. Principalmente yo también en mi trabajo como investigadora me he enfocado en la violencia de género facilitada por las tecnologías en mujeres adultas, más que en niños o adolescentes, pero espero que voy a poder compartir lo que he aprendido en este largo viaje y que seguro va a ser una discusión muy interesante. Gracias, Eleonora. Pues muchísimas gracias a las tres. Es un auténtico placer contar con vosotras y estoy convencidísima de que va a ser una conversación de lo más interesante, así que si os parece, pues damos inicio al debate y pienso que es interesante que para iniciar este debate no podamos como contextualizar un poco la temática, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría empezar preguntándoos ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencias digitales, ¿no? Más concretamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género en el entorno digital? Y, en cierta manera, ¿de qué forma, ¿no?, se manifiestan o se hacen visibles estas violencias digitales, estas violencias en los entornos digitales? Cualquiera de vosotras, la que quiera empezar. Bueno, no sé, quizás puedo empezar diciendo que la definición y la conceptualización de la violencia de género digital no ha sido nada fácil, especialmente si, como yo, eres alguien que viene de la violencia de género como ámbito, como campo más grande de lo que es la violencia digital de género y que de alguna forma lo comprende. Eso porque todavía se percibe un poco el entorno digital como un espacio virtual separado de la realidad. Esto va a menos, pero todavía yo creo que se subestima un poco la gravedad de la violencia digital. Más y más expertos y expertas sabemos que esta violencia forma parte de un continuo físico, psicológico de violencia de género, que es una extensión de las estructuras de poder patriarcales de nuestra sociedad. Pero el tema de la facilitación por la tecnología no ha sido siempre fácil de conceptualizar. Ahora sabemos que es una forma de agresión que se manifiesta a través de medios digitales o con la facilitación de medios digitales, que pueden ser redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónicos, porque siempre tienen el objetivo de manipular, humillar, acosar, amenazar o silenciar a las mujeres como una extensión de la violencia machista tradicional, adaptada un poco al contexto tecnológico actual, donde, claro, esta conectividad masiva de alguna forma amplifica el alcance del daño. Otro desafío es que, como has comentado, las formas, los tipos de violencia digital de género son muchísimos. Y hay, por ejemplo, formas que son más eh, individuales en el sentido de que parecen extensiones de lo que se le llamaría violencia dentro de la pareja, como el acoso, el acecho que se convierten en ciberacoso o ciberacecho. Pero también los perpetradores no son solo
personas conocidas, tu pareja, tu expareja, una persona que trabaja contigo, un familiar, pero también tenemos muchísimos perpetradores que son realmente desconocidos y anónimos. Y aquí son muchísimas más las formas de violencia que pueden acontecer. Por ejemplo, la exposición de datos personales, la suplantación de identidad, todas las formas de violencia basada en la imagen y también ahora los deepfakes con la ayuda de la inteligencia artificial. Por eso yo creo, y dejo la palabra a las otras compañeras invitadas, que es un desafío muy grande y que estamos delante de un problema que tiene muchísimas caras y muchísimas complejidades. Gracias, Eleonora. Sí, mira, justo yo creo que, vamos, o sea, yo quería compartir una preocupación que tuvimos cuando empezamos a hacer esa investigación, ¿no? Nosotros nos centramos en ciberviolencias sexuales. Y claro, para poder analizarlas, teníamos que identificarlas. Entonces, justo lo que estabas diciendo era, esta investigación ya es de hace unos años, ¿no? Pero justo teníamos ese problema de, bueno, es que como está en constante y en permanente cambio, ¿no? Y es algo tan actual, a lo mejor podemos hablar de 10 tipos de ciberviolencias sexuales, pero es que eso se va como reproduciendo, ¿no? O sea, siempre tenemos que seguir porque se van generando nuevas formas de relacionarse, nuevas formas en las que de repente ves nuevas prácticas. Entonces, es muy complejo, ¿no? O sea, cuando hacíamos como un ejercicio de intentar identificarlas, detectarlas, saber si se están detectando o no, yo creo que era muy interesante como también todas, ¿no? Porque hacíamos talleres, todas reconocían que esas eran determinadas prácticas o violencias que se producían, pues eso, pues utilizando pues, redes sociales, bueno, de todo tipo. O sea, además eso es otra cosa, que es que da igual el tipo de... Puedes estar utilizando para buscar vivienda que ya estás recibiendo ataques sexualizados. O sea que... Pero bueno, a lo que iba. Que hay una sensación de querer como nombrar todo, que es necesario, pero que no tenemos esa capacidad muchas veces. Y es fácil identificarlo, y es lo que ellas también nos decían, no, esto sí, a través de ejemplos. Ah, esto sí, esto sí. Y luego a la hora como de decir, vale, pues vamos a ir a hacer como una tipología, está en constante cambio, ¿no? Por eso también es un reto como muy... que tenemos que tener como muy presente, que vamos siempre como por detrás, ¿no? De todo lo que se va generando. Sí, yo por mi parte, pues eso, un poco apoyando lo que comentan las compañeras. Al final, las violencias digitales nos están suponiendo un reto importante, ¿no? No solo en esta forma de categorizar o nombrar por la evolución, y que también yo creo que quienes venimos estudiando la violencia de género de manera tradicional, ya esto también lo veníamos viviendo sin explorar la esfera digital. Es decir, es un reflejo más de lo que es la violencia de género y de cómo se enraiza en todas las partes de nuestra estructura social, de nuestra sociedad de una manera clara. Yo creo que esto, estudiarlo en el espacio digital o estudiar las violencias digitales, como decía Leonora, ¿no? De una forma separada tiene un riesgo, porque este análisis lo que nos aporta es que realmente tenemos un espacio en el que ahora mismo cuestiones que habíamos conseguido de alguna manera frenar sobre la violencia de género en el espacio no digital, ahora mismo en los espacios digitales vuelven a proliferar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, ya no las manifestaciones más de corte personal o individual, como decíais, pues de pareja, además, que seguimos pudiendo identificarlas de una manera clara, aunque estén en el espacio digital, sino a mí me interesa mucho toda la violencia estructural, ¿no? Cómo al final el espacio digital se está convirtiendo en un nuevo, no sé si auge, porque yo ahí pues igual tengo mis dudas, no sé si realmente estamos peor o no, pero sí hay un auge importante de la violencia estructural y cómo se va canalizando por diferentes medios, y las redes sociales desde un espacio de participación política está presente esa misoginia, esa concepción androcéntrica y, por tanto, violencias directas hacia las mujeres, pero que lo vemos, pues eso, en todo el espacio digital de una manera estructural, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos, y que tiene mucho que ver también con esto que decías, Amalia, de
que está en continua evolución y que nosotras con esta mirada investigadora pues queremos ponerle el nombre, la etiqueta porque lo necesitamos para hacer investigación, pero bueno, yo creo que al final es esa representación de la violencia de género y que lo estamos viendo ahora mismo retransmitido, ¿no? Cuestiones que antes estudiábamos y que era difícil, analizar porque al final siempre lo llevábamos al ámbito privado. Creo que ahora sí también tenemos esa oportunidad del espacio digital de poder analizar y que lo tenemos, pues eso, reproducido, guardado en vídeo, en las redes, en cualquier espacio. Yo creo que ahí ya pues sí que tenemos esa oportunidad, ¿no? Que es horrible y que ojalá pues no lo tuviéramos expuesto de esta manera, pero creo que analizar las violencias en el espacio digital sí que nos da esa oportunidad de poder tenerlo ahí registrado de alguna manera y eso creo que es importante para ese avance en el estudio de las violencias de género concretamente, ¿no? Y lo estamos viendo el riesgo que supone en el espacio para las personas jóvenes, adolescentes o niños y niñas. Y, perdón, solo quería decir una cosa, rescatar una cosa que había dicho Eleonora del impacto que tiene y las consecuencias, o sea, esa sensación que siempre hay de que no, que lo digital, ya que a veces menos, ¿no? Pero que lo digital no te afecta tanto porque realmente no hay como ese contacto físico. Me acuerdo cuando con las investigaciones esas que hacíamos apuntábamos como tendencia las agresiones sexuales en el metaverso, ¿no? Justo relacionado con todos los videojuegos. Claro, esto es de hace unos años, entonces ahora ya yo creo que se ha ido avanzando, o sea, la necesidad de seguir investigando estas líneas o por lo menos teniendo como más conciencia de que no es solo un juego o que no es solo lo que ocurre ahí, sino que eso son prácticas bueno, pues que al final generan un impacto también en las mujeres, ¿no? Y aunque no sea de una manera igual que si fuese físico, pero que yo creo que hay que atender también a esas consecuencias y a ese impacto que va generando para tenerlo como en el foco, ¿no? Y no invisibilizarlo y no quitarle el peso que tiene. Totalmente, y además creo que... Ay, perdón. Adelante, Sí. Beatriz. No, que me espero, sí. No, decía que creo que además lo que estaba comentando ahora Amalia conecta con algo que también comentaba Eleonora, que es esta idea que hemos venido, que tengo la sensación de que ya no estamos tanto en este punto, pero que sí que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo esta idea del entorno offline y online como si fueran esferas separadas, ¿no? Que no se tocan y que por lo tanto las consecuencias de un espacio y del otro no eran iguales, ¿no? O interpretábamos que los impactos de aquello que sucedía en el entorno digital quizás no tenían el mismo calado, la misma relevancia, ¿no? el mismo impacto. Y creo que a esto se suma otra de las etiquetas que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo, que es esta etiqueta de nativos digitales, ¿no? Y que hemos llegado como a confundir pues quizá cierta intuitividad más a la hora de utilizar las herramientas tecnológicas con que efectivamente haya una serie de competencias digitales adquiridas, ¿no? Capacidades de usos críticos, etcétera, etcétera, y que creo que es una etiqueta que nos ha hecho mucho daño porque también a la hora de hablar de derechos en el entorno digital y de violencias en el entorno digital, en cierta manera, la parte de infancia, adolescencia, juventud, la hemos dejado como en un cajón porque hemos, en cierta manera, deducido que ellas saben moverse mejor, ¿no? O de forma más eficiente en el entorno digital. No sé si lo compartís, pero un poco creo que es dos grandes losas en el sentido de dos grandes etiquetas que a nivel de investigación también, en cierta manera, nos han perseguido y que quiero pensar que ya estamos empezando a recorrer otro camino en este punto. Sí, yo creo que es fundamental. O sea, el tema de los impactos es un gran desafío que tenemos por delante porque aunque se avance, yo al menos en las investigaciones que hago con respecto a los impactos psicosociales y entorno, lo que vemos es una minimización y un problema importante para identificar lo que son violencias y lo que pueden ser actitudes que te pueden llegar a suponer un daño o un menoscabo de los derechos de participación digital, ¿no? Eso es fundamental y yo en las investigaciones en las que he hecho, tanto en redes como especialmente en videojuegos, lo que vemos y con el sesgo de género claramente diferenciado es que hay un menoscabo en la participación, ¿no? Por ejemplo, os pongo el ejemplo concreto de videojuegos, pero lo llevamos al entorno que queráis.
O sea, la participación de las chicas, de las mujeres en el entorno de videojuegos se ve menoscabada por estas violencias que a menudo no son identificadas por las mujeres participantes y que se minimizan, ¿no? Es decir, además el entorno de videojuegos se da por hecho también en creencias generales que es un entorno competitivo en el que la violencia forma parte del entorno de juego, que no necesariamente va dirigida a una. Entonces, o hay una sensibilización o un posicionamiento feminista de las propias jugadoras y jugadores, que eso, pues, obviamente ayuda a identificar que lo que estás recibiendo son ataques por el hecho de ser mujer y que tienen un contenido misógeno, porque te insultan de la misma manera. O sea, muchas dicen pues, que no se meten con tus capacidades de juego porque estés jugando mal, ¿no? Directamente te dicen, pues tú, lo típico, o sea, es que no se transforma. Vete a la cocina a hacer un sándwich, deberías estar aquí, o comportamientos sexualizados, ¿no? Utilizar lo que decía Amalia, ¿no? Esto se ve en los videojuegos, si identifican que es una chica o una mujer que entra en un entorno en el que no hay redes, por eso también en conexión en lo que decís de no separar el entorno online, online y offline, ¿no? Es decir, muchas personas juegan con sus amigos, amigas o con personas con las que ya han establecido una relación, aunque sea digital, ¿no? Pero que trasciende más allá del espacio. Y eso es fundamental porque en cuanto se identifica, directamente ya hay propuestas de pues sexualizadas, obviamente, de pues dame tu Instagram o me vas a hacer esto, me vas a hacer lo otro o como estás con este juego. Entonces, eso está clarísimo. Entonces, a mí me parece un reto fundamental porque lo que sí que vemos es muchas mujeres minimizan y entonces utilizan estrategias de autoprotección que no las identifican, sino simplemente minimizan. También un poco en esa línea del falso empoderamiento, ¿no? A mí esto me da igual. Yo, miro para otro lado. Luego, cuando te pones a indagar un poquito más en qué estás viviendo, qué consecuencias tienen, pues tienen estrés, ¿no? Tienen mucha rabia, tienen ira, o sea, que al final expresan pues sentimientos de estar obviamente influenciadas y violentadas por esas situaciones, pero no las identifican así. Directamente dicen, no pasa nada, ¿yo qué hago? Pues me salgo del juego. Da igual, no pasa nada. A mí si me están empezando, es que, vamos, no les voy a prestar atención, me salgo. Pero entonces tus derechos de participación como jugadora que quieres desarrollarte en ese ámbito y quieres, se ven menoscabados y eso no se identifica, o sea, ni por ellas ni por ellos, eso es algo fundamental. Yo creo que es un tema este que planteaba Amalia es muy importante porque las consecuencias y con el sesgo de género se ve clarísimo, ¿no? Si tú exploras, en el caso de los jugadores, sus consecuencias son diferentes y están relacionadas con el entorno de juego, a no ser que tengan otras características, ¿no? Que también lo vemos con personas que son identificadas en el espacio en los que se identifican por voz o porque estén utilizando elementos en los que se identifica, pues por otra tipo de características, ya sea pues por ser LGTB o por ser extranjero en un contexto que también se da muchísimo con el tema de etnicidad o racialización. Quería, en esta línea hemos ido como apuntando, ¿no?, algunos perfiles concretos, pero como por concretarlo quería preguntaros también cuáles son los colectivos que sufren en mayor medida estas violencias, ¿no? Y pensaba si difieren en cierta manera las violencias digitales que sufren las adolescentes, las mujeres jóvenes, de las que sufren quizás las personas LGTBIQ+, o de otros colectivos que también pueden estar sufriendo distintas formas de violencia en el entorno digital. Y en este sentido, mientras ibais hablando, mientras ibais poniendo estos ejemplos, pensaba también como en esta necesidad de poner una mirada interseccional, ¿no? Que evidentemente el eje de género es importantísimo, pero pensaba seguramente, no sé si las implicaciones son las mismas para una joven blanca de clase media que para una joven racializada de clase trabajadora, como por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir, esto es aplicable, ¿no?, también al hecho de vivir violencias digitales, de cómo se gestionan, cómo se acompañan. Quizás puedo, no sé, empezar, o quizás Amalia estaba empezando. Bueno, nada, solo a la parte de
Solo quería apuntar que sí, yo creo que siempre hay, o sea, la interseccionalidad está en todo, ¿no? Y entonces eso, o sea, las discriminaciones que vas a tener pues son diferentes porque tu red es diferente, tu contexto es diferente, tus necesidades son diferentes y te va a afectar de una u otra manera. Por aterrizarlo en algún caso concreto o, bueno, situaciones para que podamos ver un ejemplo, yo me acuerdo de hablar con muchas mujeres migrantes que eran jóvenes y estaban buscando justo pues en aplicaciones pues de búsqueda pues de casa, ¿no? De alquiler de casa. Claro, es que son muchas cosas, muchas añadidas, ¿no? Que a lo mejor una persona blanca, o sea, yo misma me pongo a buscar en esas aplicaciones y no recibo tanto racismo, tanta sexualización como ella. Entonces, al final, acaban también fuera. O sea, ya no solo es que te afecte a tu participación en juegos y tal, sino que a otros derechos como, pues la vivienda, ¿no? O sea, al final empiezas a recibir, dices, pero ¿por qué me están contestando esto? ¿Por qué me está diciendo ahora de quedar? ¿Por qué no sé? Y claro, o sea, porque hay ahí un montón de estereotipos, de prejuicios raciales hacia las chicas pues latinoamericanas, hacia la sexualización de las personas negras. Entonces, es que atraviesa todo y al final te hace estar en una posición totalmente diferente. Y se viven de manera diferente, también si se tienen redes de apoyo o no, también en concreto, por ejemplo, la barrera idiomática también te hace la percepción que tienes de determinadas insinuaciones. Si a lo mejor no controlas bien los códigos culturales, también te hace que sea totalmente diferente, ¿no? Porque a lo mejor tú entiendes los dobles sentidos, pero de la otra manera estás en una situación de mayor vulnerabilidad porque no sabes realmente y a lo mejor te puedes ver en una situación en la que otra persona no lo podría haber detectado de otra manera, ¿no? Porque conoces determinadas. Entonces, sí, o sea, yo creo que eso siempre tenemos que intentar tenerla, ¿no? Yo desde la parte que conozco más. Gracias, Amalia. Bueno, quizás me gustaría hablar un poco, claro, añadir algo sobre las mujeres que se ven afectadas de una manera desproporcionada. Se dice a veces, ¿no?, que cuanto más usas las plataformas, cuanto más estás en riesgo de ser atacada, ¿no? Se triangula un poco la visibilidad, la accesibilidad y la exposición al daño. Y eso es verdad. Pero al mismo tiempo yo creo que tenemos un poco que reconocer unas categorías de usuarios que realmente sufren más ataques. Y esto también se reconecta con la raíz, la razón, la motivación de género de estos tipos de ataques. Me refiero, por ejemplo, a mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas, a mujeres en políticas, creadoras de contenido, eh, porque, por supuesto, cuanto más visible es una mujer, mayor es el riesgo, pero también tiene algo que ver con las cosas que se dicen y con el hecho de que, como comentaba antes Beatriz, cuando hablaba de mujeres en el ámbito de las comunidades de los jugadores de videojuegos, hay un problema cuando a las mujeres se le reconocen como eh, seres que no pertenecen a un determinado ambiente. Y eso, por ejemplo, Intrusas. totalmente. Y esto, por ejemplo, para las mujeres en política es muy evidente. Vemos que a las mujeres en política se le ataca de una manera muy distinta a los hombres en política. A los hombres se les ataca por sus ideas políticas, a las mujeres por el simple hecho de que estén presentes en este ámbito. Y en una sociedad digitalizada, en que las elecciones políticas se ganan también a través de Instagram o de TikTok, si estas mujeres se ven atacadas de esta manera, es normal que esto se convierta casi en un déficit democrático. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, las consecuencias son reales y muchas víctimas terminan abandonando
sus redes, silenciándose, cambiando su comportamiento por miedo, por estrés, sufren daños psicológicos profundos, porque claro, sabemos que la falta de regulación efectiva juntada con el anonimato permiten que esos ataques persistan a veces durante meses o años con impunidad. Eso también porque, me estoy conectando con algo que había dicho Beatriz antes, como lo difícil que es reconocerse como víctima. Nadie quiere reconocerse como víctima, nadie quiere o muchas personas no saben hacerlo porque hacerlo implica un proceso después de intentar buscar también justicia y esto también es un tema muy complicado. A mí siempre me gusta decir que cuando se habla de víctimas de violencia de género facilitada por la tecnología, quizás es una de las pocas o únicas veces en que una víctima tiene que ir a la policía intentando demostrar ser víctima y imprimiendo hojas y hojas de chats, de mensajes y diciendo, mira lo que me ha pasado, casi intentando convencer a la Guardia Civil o a los policías. Y la poca visibilidad que tenemos sobre el tema también está relacionada con el hecho de que muchas víctimas no se reconocen como víctimas y también que prefieren o deciden no denunciar. Y los datos administrativos son, vamos, la mayoría de los datos que tenemos a disposición en Europa y en los varios Estados miembros. La otra fuente de datos son los datos estadísticos. Las estadísticas que se conducen, que se hacen a nivel europeo, no son muchas. Hay esta gran encuesta de Eurostat que se hace cada 10 años y que solo desde hace poquísimo incorpora una perspectiva de facilitación a través de las tecnologías. ¿Esto qué significa? Que estamos también de frente a un fenómeno donde la falta de datos de buena calidad, de datos desglosados, de datos comparables, hace que se invisibilice aún más y también un poco hace de obstáculo para el desarrollo de políticas que realmente tengan algo de sentido y algo de impacto. También es un poco una excusa. A veces, cuando hay falta de voluntad política, siempre se dice que no hay bastante datos. Yo creo que tenemos bastante datos para tomar decisiones y para darnos cuenta que es un problema enorme con unos impactos importantísimos, pero al mismo tiempo hay también que reconocer que quizás hay unos huecos y hay unos puntos que se deberían de conectar con líneas cuando hablamos, por ejemplo, de reconocer el fenómeno, conceptualizarlo, reconocer los comportamientos que se tienen que reconocer como violencia, ayudar a las víctimas a denunciar y obligar a las plataformas a, por ejemplo, tomar medidas de moderación de contenido. Conectando todo esto, quizás podríamos tener una imagen mucho más clara de lo que estamos hablando. Totalmente, gracias Eleonora. Y de hecho, mientras lo comentabas, estaba conectando con los grupos que ya hemos hecho con adolescentes y con jóvenes, y de hecho es como una constante, ¿no? Cuando tratamos estos temas, de detectar como cierta normalización, ¿no? Hay conductas que se normalizan, que se dan por hecho. Recuerdo incluso alguno de los espacios que era, la frase era algo así como es el precio a pagar, ¿no? Y piensas, wow, es como preocupante que haya... que se haya como integrado que hay un precio a pagar por poder participar en un determinado espacio online, que puede ser, como decía Beatriz, un videojuego multijugador, pero que puede ser también un espacio como una red social. Al final, ¿qué capacidad también nos deja
deja esto a las adolescentes para representarse o autorrepresentarse o participar de un espacio en el que entran asumiendo que hay un cierto riesgo que entienden como el precio a pagar, ¿no? Y me parece como representativo del aire que se respira en cierta manera en estos espacios, pero también de esta estrategia, creo, quizá de... Hemos tendido como a cargar la responsabilidad sobre ellas mismas, ¿no? Como que ellas son las que deben protegerse, las que deben desarrollar estrategias para poder moverse de forma más segura, y si queréis lo podemos hablar más adelante, pero tengo en cierta manera esta sensación de que hemos desresponsabilizado, como mínimo a nivel de narrativa, a otros actores claves, como podrían ser los poderes públicos, y aquí Leonora hablaba, ¿no?, de la falta de datos casi como excusa, ¿no?, para intervenir o no intervenir, pero también las propias empresas tecnológicas, plataformas digitales, etcétera, que al fin y al cabo también tienen una responsabilidad sobre su producto. Bueno, y hay un actor que no estamos teniendo en cuenta, que son los propios agresores, ¿no? Que creo que tenemos que volver a mirar siempre, o sea, es un poco trasladar todo lo que hemos aprendido sobre violencia de género, vamos a empezar a hacer sensibilización, trabajar tema de masculinidades igualitarias, o sea, todo eso para que deje de recaer todo ese peso en la víctima, en esa autoprotección, en esa autoexclusión digital, y facilitar que los espacios que sean más igualitarios y más inclusivos, ¿no?, por parte de quienes están ahí y que tampoco identifican ese tipo de violencias, ¿no?, porque se normalizan como parte del juego normal que tienes y la manera de relacionarte. Y bueno, tampoco es para tanto, también ellas se quejan demasiado y bueno, y no dejan de ser bromas y cosas así. Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que dirigirnos un poco más. Y ahí también meto en programas y subvenciones que cuando piensen en violencia de género y en perspectiva de género, que no lo focalicen solo en mujeres, sino que hablen de masculinidades. Esto ya es un llamamiento a las instituciones, ¿no? De decir, vamos a abrir un poco la mirada, que si no luego estamos, sobre todo desde el tercer sector, no sé si en investigación nos pasa, que vamos a presentar convocatorias y no encaja porque no se abre a otros actores. O sea que... Yo, en este sentido, Amalia, iba a lanzarme a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad, porque sí que es muy importante la responsabilidad de las plataformas, de las empresas, es fundamental. Además, son conocedoras de la situación y se pueden establecer muchísimas medidas que las propias personas usuarias, tanto de redes sociales, de cualquier plataforma digital o en el caso de los videojuegos, se manifiestan de una forma directa. Son conocedoras, pero bueno, ahí ya entran las leyes de mercado, son espacios que están generando pues eso, unos ingresos bestiales y las lógicas de la economía parece que van por otro lado. Pero creo que es muy importante por lo que apuntas, Amalia. O sea, hay que lo hemos hablado al principio, esta diferenciación del espacio digital, del espacio no digital, ha generado que tanto desde la óptica de la investigación como de los proyectos que se implementan, lo sigamos diferenciando. Y esto yo creo que tiene también una repercusión en cómo los agresores se están manifestando en el espacio digital, ¿no? Esa sensibilización que sí habíamos conseguido y había llegado a los espacios, por ejemplo, de relación en la escuela, en el aula o en los espacios de socialización, ¿no? Ya sabemos que ya cuestiones que no se van a reproducir en un grupo de amigos y de amigas de manera cara a cara, sí se están reproduciendo en el espacio digital, ¿no? Ahí no hay una consolidación de esos valores igualitarios que se habían venido reproduciendo, no están consolidados. Es decir, hemos avanzado, claro, se consigue que esas relaciones puedan ser igualitarias, claro, pero ahora de repente nos aparecen espacios en los que se pueden dar, se dan, se normalizan y eso, y es que es súper importante, yo creo que es fundamental y no lo identifican. Y los niños, niñas, jóvenes y adolescentes no lo identifican, lo están normalizando, porque son códigos que vuelven a reproducir el androcentrismo, es decir, sobre todo dirigido hacia las mujeres, pero también en cómo se relacionan entre ellos en estos espacios, ¿no? La violencia vuelve a ser una forma de relación normalizada entre los propios chicos
bien sean en redes sociales, o sea, entre ellos y, por supuesto, más hacia las chicas, ¿no? Consideran que esto forma parte, como decís, del peaje a pagar o de las normas del juego, ¿no? Es el espacio, esto es algo divertido, es la norma de juego, como en otras épocas hemos visto que esa norma de juego pues también funcionaba en otros espacios. Yo creo que esto se está viendo claramente representado, y ahí sí, en cuanto al tema de las responsabilidades, ¿no? Pues la planificación estratégica de cualquier programa debe incorporar esta cuestión, no solo hacia ellas para identificar lo que claro, sino hacia los propios agresores, que es como decía Amalia, ¿no? Están desarrollando conductas violentas muchas veces sin identificarlas, ¿no? Y parece que ellos mismos también hacen esa diferenciación que nos hemos empeñado a hacer, ¿no? Pues no te voy a insultar a la cara porque yo sé que eso es una violencia, pero si lo hago en una red social no tiene tanta importancia. Y un Que poco bueno, sí, no, tirando. es decir, al final ahí entra el patriarcado en juego, es decir, claro que lo saben, pero como ahí pueden, pues es el privilegio que les queda, ¿no? Parece que está como más Vamos a legitimado. usar ese privilegio que sigue siendo un privilegio, no es algo que no lo conozca, pero aquí puedo, aquí se me permite y por lo tanto voy a seguir haciendo uso de ese privilegio. Y tirando un poco de este hilo, Beatriz, pensaba, ¿no? Si cada vez que se abre un nuevo espacio se vuelven a reproducir, ¿no? O parece que se vuelven a reproducir en cierta manera dinámicas que quizá pensábamos que ya teníamos superadas, a nivel de factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores, en vuestra opinión, que sostienen, que perpetúan estas violencias, ¿no? Al final seguramente estamos hablando de factores estructurales que vuelven a encontrar un nuevo espacio en el que reproducirse. Y hemos ido comentando a lo largo de la sesión algunos de ellos, pero si queréis un poco como poner el foco en esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se abre un nuevo espacio da la sensación que volvemos otra vez, en cierta manera, a la casilla de salida. Claro, es que esto es importante, ¿no? Es como cómo se abren esos nuevos espacios que no se generan de la nada, ¿no? Pues reproducen la misma estructura patriarcal, ¿no? Yo creo que son espacios que no es que aparezcan de un día para otro, sino que hay fuerzas y poderes que los movilizan, ¿no? Y como estamos diciendo, el poder económico moviliza estos espacios de una manera intencionada, que después les damos otros usos, pero al final hay ahí pues un diseño y una concepción androcéntrica y totalmente sesgada. Por lo tanto, claro, ¿cómo no se van a reproducir esas estructuras si el nacimiento de esos espacios no es una concepción de vamos a hacer una sociedad más igualitaria en la que nos podamos relacionar? Después lo vendemos así, son espacios más democráticos, ¿no? Hay una posibilidad de acceso mayor, también volviendo a la interseccionalidad. Claro, pero la configuración del espacio está pensada desde una óptica patriarcal, occidental, capitalista, en su mayoría, ¿no? Yo creo que la mayor, luego no, que es verdad que en el espacio digital hay otros espacios de resistencia alternativos, pero que se están generando casi como contraposición. No es que nazcan de esa manera, sino que el uso generalizado lo hacemos en redes sociales en las que detrás hay grandes corporaciones, ¿no? Ahora no tenemos clarísimo quiénes están detrás de las redes sociales y de la aparición. Por lo tanto, las normas de juego ya están sesgadas. La reproducción de esas desigualdades se va a dar y se van a seguir sosteniendo. Entonces, claro, desde la óptica de la intervención pública, eso tiene que incorporarse, ¿no? Esa regulación, que también decía Eleonora, y las consecuencias, debemos saber quiénes son quienes están expandiendo este tipo, o yo vuelvo al tema, mi tema de los videojuegos es igual, quienes diseñan, quienes programan, quienes ejecutan, quienes financian, pues es que detrás hay hombres con un poder económico X, ¿no? Con unos intereses X y por lo tanto, ¿cómo las normas se van a hacer igualitarias en el nacimiento, me refiero? Es decir, sí que podemos cambiar, ¿no? Y ahí sí que hay que hacer una presión desde cada uno de los actores implicados, públicos, privados, sociales, para que esto vaya cambiando, porque nacen así.
Totalmente, y de hecho hace unos días teníamos la oportunidad de conversar con algunas expertas que nos hablaban sobre tema de vocaciones STEM, talento digital femenino y demás, ¿no? Y en un punto de la conversación hablábamos sobre esta idea de que no solo debemos promover el talento digital femenino pensando en una lógica productivista, ¿no? de que los lugares de trabajo en el futuro principalmente demandarán este tipo de perfiles, sino que al final sí lo que pretendemos es repensar de forma crítica el entorno digital o construir un entorno digital que sea más justo, más equitativo, más diverso. Necesitamos que los perfiles que diseñan este entorno digital también sean más diversos, ¿no? Y aquí creo que esto entronca también con esto que comentabas. Si no hay mujeres diseñando tecnología o entornos digitales, difícilmente captaremos también, ¿no? Las miradas, necesidades, dinámicas que se reproducen. Y en este sentido pensaba en todo el tema de plataformas, redes sociales y demás, ¿no? ¿Qué papel juega también el diseño a la hora de reproducir estas desigualdades, ¿no? Y pensaba en algoritmos, en los temas de moderación automatizada. No sé si en este sentido querríais apuntar alguna cuestión. Bueno, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que sí, tenemos que hablar de los varios factores, de los perpetradores, por supuesto, aunque la educación digital es algo que desafortunadamente nos va a tener ocupados durante unos cuantos años. Pero yo creo que quizás una de las soluciones más rápidas sería enfocarnos en el diseño y en el concepto de seguridad por diseño. Porque es evidente que estas plataformas han sido diseñadas por unos cuatro chicos blancos en el Silicon Valley que no tienen ni idea de lo que puede pasar a personas diferentes al momento del uso y que no tienen idea de que los patrones de vulnerabilidad y de riesgo son interseccionales. Eh, Se ha hablado mucho de que quizás se debería involucrar personas diversas por raza, por elección, por sexo, por género, en el mismo diseño de estas plataformas. Porque uno de los problemas que tenemos es que normalmente cuando hay un cambio en el diseño, se hace después de un problema o después de un accidente, nunca se hace antes. Amalia hacía el ejemplo del metaverso. Fue solo cuando las primeras beta testers del metaverso mujeres entraron en el metaverso y les hicieron una violencia virtual grupal en los primeros 60 segundos, que se dieron cuenta que quizás había que encontrar una medida de seguridad. ¿Y qué medida encontraron? Encontraron la medida que se le llama burbuja, o sea que te puedes encerrar dentro de una burbuja así los otros avatares no te pueden tocar. Es un poco el equivalente de mujeres, si no queréis que os violen, quedáis en casa. Y eso también te da un poco la idea de quién ha desarrollado esta medida y a partir de qué punto de vista. Las plataformas nos dan una caja de las que en inglés se le llamaría affordances y que se podrían traducir con posibilidades. Cosas que se pueden o no se pueden hacer en Instagram, en Facebook, en TikTok, cosas que la plataforma nos invita a hacer y cosas que no nos permite hacer. Yo creo que si vamos dentro de esta caja a cambiar un poco las cosas, quizás sería una solución. Porque yo soy un poco escéptica cuando se trata de solucionar este problema a través de la educación, a través de una quizás nueva educación afectiva o sexual de los hombres
en estos nuevos espacios y que tenemos que recordar que no pueden hacer los machistas también en el Internet. Son, yo creo, estas soluciones muy lentas y también donde, de alguna forma, la responsabilidad está en las manos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea y hay también sensibilidades distintas de un Estado al otro. Eh, Esta generación no sé si la podemos recuperar o si tenemos que empezar a partir de la próxima a ver si les podemos enseñar algo de educación digital. Es también una formación en la que yo creo que se invierte poco y se le da poca importancia. El enfoque está en aprender las skills, ¿no? Las capacidades que tenemos que tener para encontrar un trabajo, pero el enfoque no está en ser seres civilizados y respetuosos y reconocer la humanidad de los demás en esos ambientes. Por eso sí, la educación se tiene que hacer porque vamos a evitar que la aparición de nuevos perpetradores, eso por supuesto. Pero yo estaría más enfocada en cómo podemos obligar las plataformas a cambiar la regla del juego, porque no lo van a hacer solas, lo van a hacer solo si las obligamos. Y yo siempre uso un poco la metáfora de las grandes industrias que, por ejemplo, trabajan con químicos o con elementos que representan un riesgo para el medio ambiente. A estas industrias les hemos obligado con leyes a tratar los residuos de una manera tal que a ellos le cuesta mucho más tiempo y dinero, pero disminuye el riesgo para el medio ambiente. No lo harían de por sí, no lo harían autónomamente si no estuvieran obligadas por nuestros gobiernos. Es un poco la misma cosa que yo creo aplica a las plataformas digitales. No lo van a hacer por solas y no lo van a hacer porque la polarización de los contenidos genera lo que en inglés se llama engagement. O sea que vamos a estar mucho más enganchados y vamos a seguir muchos más las conversaciones cuando se ponen más violentas, más extremas, más polarizadas. Y esto genera datos que generan, por supuesto, dinero para ellos. La moderación es algo en que las plataformas no tienen ningún interés, todo lo contrario. Por eso la moderación es algo que ellos tienen que hacer porque están obligados a hacerlo. Y es un poco lo que la nueva ley de servicios digitales también se propone hacer. Al mismo tiempo, yo creo que también hay que repensar un poco en nuestros sistemas judiciales y ponerlos al día, porque yo creo muchísimo también en la seguridad de la pena. O sea que la impunidad es un poco la gasolina de todo esto. Lo hago porque luego no me van a pillar. Si lo hago y tengo una duda de que me van a pillar o de que también esto va a dejar una huella digital que va a impactar en mi vida, en mis oportunidades laborales, en mi reputación, es algo que yo creo va a tener otro tipo de impacto y que también los perpetradores se lo van a pensar de una manera muy distinta. Y estas yo creo que son soluciones más a breve plazo, más a corto plazo. Y para resumir, el diseño de las plataformas y lo que las plataformas te invitan o no te invitan a hacer, la moderación de contenido y que desde un punto de vista judicial realmente estos crímenes se persigan. Ahora tenemos una nueva directiva contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que por fin se aprobó después de debates muy largos y muy dolorosos.
Se ha aprobado en 2024, siendo una directiva europea, se tiene que transponer en los códigos penales de los 27 Estados miembros, que tiene tiempo hasta el 2027. Esta directiva convierte en eurocrímenes y hace ilegales 4 formas de ciberviolencia. Estas formas son el ciberacoso, el ciberacecho, la violencia basada en la imagen, incluidas las imágenes realizadas por medios de inteligencia artificial como deepfake, y el discurso de odio basado en el género, que sorprenderá a muchos, pero no era ilegal. Teníamos una framework decision, una decisión de 2008 que hacía ilegal varias formas de discurso de odio basada en la raza, en el género, no, perdón, en la raza, en la orientación sexual algunos, en la religión, en la etnia, pero el género se había perdido por ahí. Y ahora con nuestra nueva directiva también se cierra un poco este hueco que teníamos ahí, este asunto pendiente. A partir de 2027, esos comportamientos van a ser ilegales y van a ser crímenes que se van a poder perseguir. Y yo creo que esto va un poco a marcar un antes y un después, porque con la certidumbre de la pena, yo creo que la actitud de muchos, espero, va a cambiar. Gracias, Eleonora. Me parece interesante enfocarnos también, ¿no?, como a qué estrategias desarrollamos, pero si os parece, que de hecho Eleonora las ha ido apuntando magníficamente bien ahora, antes de recuperar esto, me gustaría hacer como una reflexión previa en la línea de las consecuencias, ¿no? Porque antes hablábamos de qué consecuencias tienen estas violencias para las personas que las reciben, ¿no? Hemos hablado de que afectaba su participación, a la presencia en los espacios digitales y creo, si no me equivoco, que hemos hecho como referencia las consecuencias en el momento presente, pero también seguramente hay consecuencias a futuro, ¿no?, de este mantenimiento en el tiempo de estas formas de violencia. En definitiva, lo que quería preguntaros es qué consecuencias destacaríais vosotras, ¿no?, del mantenimiento de estas violencias digitales, y si os parece después pasamos a qué respuestas o qué tipo de estrategias podríamos desarrollar para acabar de completar todo lo que nos explicaba Eleonora ahora. Vale, yo si queréis, aparte del tema de participación que ya he comentado y que me parece fundamental, no lo quiero dejar pasar, porque creo que vivir estas violencias te condiciona directamente tu posibilidad de participación y va modulando lo que tú decides hacer o no, también lo que comentaba Eleonora, esa burbuja que se replica de una forma simbólica en diferentes espacios digitales y también en redes, y esa responsabilidad que cae sobre las personas que viven la violencia y las mujeres de forma concreta en autoprotegerse de la violencia, como pasa en otros ámbitos. Entonces, eso al final es un menoscabo, no solo que tiene consecuencias personales importantes, personales y emocionales, que claramente se identifican. Al final, vivir estas situaciones te está generando un malestar. Llamémoslo, en cada persona se manifiesta de una manera, ¿no? Pues llamémoslo un estrés en la red, llamémoslo, pues eso, pues ira, enfado, diferentes manifestaciones más de corte psicológico, personal o emocional que se ven, y que esto tiene una consecuencia en tu espacio social y de relación ahí, ¿no? Yo creo que al final esas consecuencias se ven claramente en cómo tú, con quién te vas a relacionar en ese espacio, cómo lo haces, y no lo estás haciendo en una condición de igualdad. No puedes elegir, ¿no?, ese falso mito de la libre elección de espacios democratizados en los que tú puedes hacer o no. Si tú eres una persona que por tus características o por ser mujer estás recibiendo violencia, tu participación en ese espacio está condicionada y, por lo tanto, tiene consecuencias en los diferentes ámbitos, igual que la violencia de género
es multifactorial y la afectación en las mujeres que la viven es así. Yo creo que en estos espacios también se ve desde la participación a las consecuencias personales, a las consecuencias sociales en cuanto a eso, con quién o no. No nos olvidemos que muchas personas adolescentes y jóvenes tienen en las redes sociales el mayor espacio de socialización. Si ahí estás recibiendo violencia, se está mermando tu posibilidad de socializar en un espacio de los más importantes, ¿no? Con quién o no apareces en una publicación, en una foto, quién comenta tu publicación, quién, cuando tú eres una persona que eres objeto de violencia, se está mermando tu posibilidad de socializar, en este caso para las personas adolescentes, en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades que otras personas, que en este caso pues, puedan ser chicos que están en otras condiciones, ¿no? Y ahí añadimos todas las características o espacios para la intersección de diferentes cuestiones. Yo creo que esto es fundamental, las consecuencias son importantes y vuelvo a insistir en la normalización y la minimización de estas, ¿no? Que esto hay que tener en cuenta. Gracias, No sé cómo. Pensaba también. Adelante, Amalia. No, nada, o sea, es que lo has contado muy bien. O sea, quiero decir, efectivamente, o sea, yo también lo veo así. La importancia de ese malestar, de atender a ese malestar, y que puede manifestarse de muchísimas opciones, ¿no? Y de muchísimas maneras. Y también hay una cosa que también hay una memoria de cuando, y un aprendizaje, ¿no? De cuando que se van acumulando determinadas experiencias y eso todavía genera muchísimo más exclusión en el sentido de repente, a lo mejor la primera puedo decir, bueno, no pasa nada, continúo porque tengo yo que salirme de estos entornos, ¿no? Luego viene la siguiente, luego, entonces, claro, ya llega un momento en el que también tu autoestima y tu capacidad también de tu modificación como de participación, de identidad digital, ¿no? Aparte de la que tienes, va cambiando, ¿no? Va mudando, ¿no? Porque hay como un aprendizaje y una memoria de esto ya me ha generado tal, ya empiezo a autoprotegerme de esta manera, empiezo a salirme de estos espacios y como están totalmente conectados, sobre todo en adolescencia, ¿no? Que puedes tener contactos que son de tu propio instituto, por ejemplo, pero también otros. Cuando se están generando violencias que o se han producido a lo mejor en el colegio, en el instituto, se está reproduciendo allí, además por gente después que ni conoces, ¿no? O sea, esa revictimización también muchas veces que lo generan las propias plataformas, ¿no? Porque al final es como, ya no es que haya pasado una agresión que haya podido tener, pues, sino que es que cada vez que sigue presente en los medios digitales, sigo reviviendo esas situaciones. O sea, eso creo que también es otra de las consecuencias que puede tener este tipo de violencias. Y bueno, y sobre todo el acumulado, todo lo que puede afectar a nivel, bueno, pues eso, de bienestar tanto emocional como social de relaciones. A mí me gustaría añadir, Eleonora, no sé si me gustaría añadir porque lo he focalizado mucho y ahora escuchando a Amalia creo que es fundamental en el tema de que te condiciona tu participación, ¿no? y te proteges, pero también hay otra parte súper importante de una exposición directa. No nos olvidemos que son adolescentes, jóvenes, en los que además hay temas de identidad súper importantes. Entonces, no es solo en algunos casos en los que te proteges, sino esa exposición directa a la violencia por asumir esas normas de juego y también queriendo desafiar porque eres adolescente y quieres desafiar a lo que tienes. Entonces, creo que también hay una exposición y una asunción de riesgos importantísimo que se da por estar en el espacio con estos códigos, que esto sí que puede generar unas consecuencias a medio y largo plazo en la identidad de esas personas y unas consecuencias emocionales y sociales importantes, porque ahora mismo se convierte en este espacio en el que tú pues, te estás exponiendo a esa violencia y estás intentando combatirla o incluso afrontarla con más violencia, porque es el código en el que te estás moviendo y directamente asumimos un código de violencia dentro de ese espacio. Entonces, yo creo que esto sí que es importante reflexionarlo en términos de medio y largo
plazo, las consecuencias que puede tener para una generación de personas jóvenes que vuelve a exponerse a entornos violentos, normalizándolos, y además eso no solo en esas condiciones que decía de protección, sino de exposición directa al riesgo y de asumir ese riesgo. Entonces, esto a medio y largo plazo puede ser importante, ¿no?, para ver qué va a pasar con estas personas que están en un contexto violento casi de una manera directa y decidida. A mí solo me gustaría añadir que, por supuesto, todos los puntos que se han subrayado me parecen muy relevantes, que además del daño humano, los sistemas de salud, de justicia, cargan con las consecuencias de una violencia que yo creo que todavía no estamos tratando con la urgencia o que merece. Hay una investigación del el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo que ha intentado medir el coste total de la ciberviolencia de género. Y los números son brutales. Hablamos de una estima entre 50.000 y 90.000 millones de euros. ¿Cómo se han medido estos costes? Por supuesto, la implicación que tiene el ciberacoso para el mercado laboral, que son el 30% de la pérdida monetaria total que la sociedad experimenta. Pero la mayor parte de los costes se relaciona con la pérdida, en términos de valor monetizado, de calidad de vida de la víctima, que representan 60% del coste total. Normalmente no me gusta sacar esta argumentación económica, porque estamos hablando, por supuesto, de derechos humanos, ¿no?, que deberían de venir primero, pero es verdad que es una argumentación que también tiene su éxito y que también nos ayuda a eh, realmente concretar, medir y hacer más tangible lo de que estamos hablando. O sea, 90.000 millones de euros. Y sobre todo me parece muy interesante que el coste más elevado siga siendo la pérdida de calidad de vida. Creo que esto también da un poco, nos ayuda a tomar un poco las medidas del problema. Totalmente, y de hecho, mientras lo explicáis, pensaba en lo que habíamos ido hablando con las adolescentes que han participado en los distintos grupos, ¿no? Y en cierta manera veíamos que había como cierta necesidad de poner sobre la mesa que no hablábamos únicamente de violencias explícitas, ¿no?, sino que hay también todo un espacio de violencias implícitas que sobre todo en la franja de la adolescencia al final también condicionan, ¿no? Y de hecho Beatriz lo exponía, ¿no?, en un momento tan delicado como es un momento en el que construyes identidad, ¿no?, vivir en espacios o formar parte de espacios que son violentos, pero también desde la óptica de ¿qué premiamos en estos espacios, ¿no? Premiamos cuestiones de imagen, pero de una imagen, de un tipo de imagen muy concreta, ¿no? Eleonora también comentaba al inicio qué es lo que genera engagement y por tanto si mi objetivo es tener más likes o más alcanzar un público mayor, lo hago desarrollando una identidad digital, ¿no?, que juega dentro de unos parámetros que están previamente definidos, ¿no? Y me parecía muy interesante cómo estos dos elementos, ¿no?, de cómo condiciona en cuanto al desarrollo de la identidad, pero también en lo que exponía ahora mismo Eleonora, ¿no?, en cuanto a nuestra calidad de vida y el bienestar de estas jóvenes en un momento que me parece como especialmente sensible, que es el de la adolescencia por las implicaciones que tiene, ¿no?, en cuanto a cómo nos representaremos, cómo nos entenderemos a nosotras mismas, cómo nos veremos y qué papel creeremos que podemos jugar, ¿no?, a nivel social, por decirlo de alguna manera. Por ir un poco como reconduciendo hacia el final, si os parece, volvemos a esta parte que
que Leonora ya nos apuntaba, ¿no? De, vale, pues qué estrategias, qué orientaciones, hacia dónde podemos ir para intentar pues, minimizar estas consecuencias o darle un poco la vuelta a esta situación, ¿no? Y pensaba, pues esto, en qué distintos actores. Leonora ponía el foco en todos los temas de diseño y, por tanto, de la responsabilidad, por una parte, política de legislar en este sentido, ¿no? Creo que hay este símil que ella utilizaba y que también se ha utilizado como con las empresas farmacéuticas. Al final, ¿no? Cualquier empresa farmacéutica que quiera sacar un producto al mercado va a tener que pasar una serie de controles de calidad, de impactos y demás. ¿Por qué no a nivel de plataforma digital también? Y de las propias empresas tecnológicas y de las plataformas en este sentido. Pero al final también podemos apuntar hacia otros actores, ¿no? Desde una mirada colectiva o comunitaria, pensaba pues, en los espacios, ¿no? Comunidad educativa desde un punto de vista amplio, ¿no? De familia, docentes, espacios de ocio, etcétera. Bueno, que con esta mirada amplia, pues qué estrategias, qué orientaciones podemos impulsar para enfrentar estas violencias, para promover el cuidado, para promover el bienestar, la equidad en estos espacios digitales. Yo creo que es importante también que lo abordemos como un espacio y como un ámbito más de nuestro proceso vital, que obviamente eso nos estamos centrando en adolescencia y jóvenes, pero que atraviesa cualquier etapa de la vida. Y creo que, o al menos yo lo desconozco, no lo sé, pero hay pocas iniciativas sobre qué tipo de espacio digital queremos, ¿no? Más allá de las propias violencias, pues una visión general, igual que, pues no sé, en términos de Unión Europea, que pues aunque es difícil, ¿no? Pero regulamos cómo queremos una inclusión sociolaboral o cómo queremos que sean las reglas del mercado laboral o cómo queremos diseñar planes de inclusión general. Creo que es importante también que desde diferentes ámbitos que se han ido repitiendo, ¿no? Pues desde el espacio político, legislativo, social, de participación más allá. O sea, ¿qué espacio digital queremos construir, ¿no? Con una visión común? Y yo sé que esto es un poco de idealista, ¿no? También, pero quizás cada una en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros espacios, como incluir una visión estratégica de qué queremos, ¿no? Cómo queremos que sean estos espacios que se han ido generando, que se nos han venido encima y que se rigen por diferentes normas y códigos que no son solo los políticos o los sociales, sino que entonces, yo creo que esto es importante que empecemos también a pensarlo desde ahí, porque ya sí que se habla, ¿no? De los espacios inclusivos. Esto es algo que empezamos a hablar. ¿Queremos diseñar espacios más inclusivos? Pues ya sabemos, ¿no? Quiénes son los agentes implicados. Pero como el espacio digital en general, como con una visión de hacia dónde queremos ir o empezar a pensar sobre cómo queremos que sea este espacio. Sabemos, no sé, cómo queremos que sean nuestras ciudades o en el tema del ecologismo, esto lo hemos visto mucho. Hay muchas estrategias y son difíciles y muchas también se entrecruzan con los intereses económicos y sabemos que esto es difícil. Pero después, para llevar a cabo medidas concretas, es más fácil pensar en medidas concretas cuando tenemos pues esa estrategia detrás de qué es lo que queremos de este espacio, ¿no? Qué es lo que queremos conseguir como sociedad, cada cual en su ámbito de acción. Entonces, creo que a veces nos centramos mucho en medidas concretas que se pueden poner y que, por supuesto, estoy de acuerdo que para empezar a hacer algo ya hay que hablar de medidas concretas que sí se pueden hacer y se pueden regular, y estoy de acuerdo con el tema de la regulación y de la legislación, pero que a su vez creo que tenemos que pensar cada cual desde nuestros espacios, pues eso, qué visión y qué estrategia general queremos de este espacio, cómo queremos que sea, siendo realistas con lo que hay, no pensando en ese modo. Y también otra cuestión fundamental es el tema de incorporar a toda la sociedad, ¿no? Estamos hablando que hay personas, que las brechas de inclusión digital existen y eso está, pero para que las personas jóvenes, los niños, las niñas o los adolescentes puedan estar más seguros en ese espacio, también necesitamos de quienes están a su alrededor controlen ese espacio.
que lo manejen, que sepan, que tengan información sobre el espacio, que también de esto venimos hablando mucho, pero yo creo que hacemos muy poco al respecto. De sí, padres, madres, actores educativos, tenemos que saber, porque claro, no tenemos ni idea de lo que hacen en estos espacios, de lo que no. O sea, las violencias se producen desde que tenemos un desconocimiento tan importante. Entonces, esto va unido a ese espacio digital que queremos, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, creo que la información y el que toda la sociedad sepa lo que es el espacio digital y lo que pasa en el espacio digital es un trabajo que tenemos que hacer, porque si no, como decir, pues alguien que está diseñando algo en la otra parte del mundo y que tampoco tiene claro esto, tampoco va a poner esa visión, no lo sabe. Y desde ahí reproduciéndolo a el espacio más concreto, como os decía, de si tú tienes hijos, hijas, saber qué hacen en ese espacio, o si eres profesor, profesora, controlar esos códigos. Entonces, a partir de ahí yo creo que es importante transversalizarlo. Igual que hemos hecho en otras materias, esto se tiene que convertir en algo transversal porque estamos viendo, como decía, los impactos que está teniendo en la sociedad son muy importantes a todos los niveles. Creo que esa transversalización de la esfera digital como algo, igual que ahora lo metemos todo en innovación digital en el espacio económico, laboral, ¿no? Pues como la sociedad digital. Entonces, es algo que nos está construyendo como sociedad, o sea, y que va a seguir estando presente y que, por supuesto, va a tener un impacto importantísimo en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que hay que pensar en qué sociedad digital queremos. A lo mejor soy demasiado idealista, no sé qué os parece. No sé. Además, mientras lo explicabas, me hacías pensar en que en las diversas ediciones de este estudio, una de las cosas que se repite constantemente, que vemos clarísimamente, es que si hay un recurso que es desigual entre los adolescentes y los jóvenes, es las posibilidades de acompañamiento que tienen en función de su contexto social, de la familia, ¿no? De las competencias, de las habilidades que tiene la familia, de los conocimientos, y cómo de clave es la calidad del acompañamiento que reciban, ¿no? Eso por una parte, o sea, que coincidimos totalmente en este sentido, pero además como la necesidad también de contemplar las propias adolescentes y las propias jóvenes como sujeto activo también, ¿no? Cuando hablamos de transformar el entorno digital, muchas veces tenemos como esta red, no lo digo, no es en el caso de este grupo, pero que existe como cierta tendencia a la retórica de transformar el entorno digital para que sea más seguro para los jóvenes, pero no lo hacemos con los jóvenes, ¿no? Nos olvidamos de la parte de incorporarlos, cuando creo que esto respondería también a uno de los elementos, no sé si era Amalia o Eleonora, que lo comentaban al inicio, ¿no? De cómo de importante es hacerlos reflexionar sobre estas prácticas para hacerlas conscientes también de las violencias que reciben y que muchas veces quizás no están siendo conscientes de que las están recibiendo, o como mínimo no lo están verbalizando, no lo están procesando de esta manera, ¿no? Que creo que cumplimos con el objetivo de dar respuesta al derecho de participación en los asuntos que les implican, que es un derecho recogido en la Carta de Infancia, pero también al final tiene este alcance también en cuanto a dimensión pedagógica, por decirlo de alguna manera incluso. Y ligado a esta parte, yo creo que también de pedagogía y de inclusión de menores, de adolescentes, o sea, también adaptar un poco todas las sensibilizaciones, talleres que se hacen a sus dinámicas, a su manera, porque hay muchas, pero no están llegando, ¿no? Sobre derechos digitales, sobre seguridad digital. Bueno, pues y están desbordados, aburridos de tanto contenido, siempre me dicen lo mismo, pero no está aplicado a realmente, bueno, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo las usáis? Vamos a hacerlo como desde una manera práctica para abrir esa sensibilización y decir, pues sí, esto puedo reconocerlo porque me veo en esta actividad, me veo en esta dinámica. Si no, no deja de ser igual, pues infantilización y adultocentrismo. Decir, bueno, somos los mayores los que les vamos a decir, cuidado con esto, cuidado con lo otro y lo otro. Y entonces hay una brecha tan grande entre la manera en la que estamos intentando hacer pedagogía y que es incapaz de que pueda llegar, que por eso hay que incluirles. Y esta propuesta, ¿no?, que decías un poco, pues idealizada, yo no la veo tan idealizada, porque de alguna manera con una
la que comentabas tú, Beatriz, ¿no? De pensar qué entorno queremos. Pues justo es eso, es ir incluyendo, y es lo que se va haciendo poco a poco, cada uno desde su parcela, ¿no? Y desde su... Pero vas incluyendo ya, bueno, desde este colectivo, cómo lo ven y cómo les gustaría. A lo mejor es difícil detectar cómo te gustaría, pero sabes perfectamente cómo no te gustaría, porque es lo que estamos hablando. No quiero esto, no quiero lo otro. Construyamos a partir de esa negativa, que sabemos que a lo mejor es más fácil identificarla. Lo otro, a veces es complicado imaginarte algo cuando estás recibiendo, por ejemplo, esa violencia, pero sí saber lo que no quieres. No quiero que sea esto, no quiero que sea lo otro. Y esa necesidad como de incluir a todos los colectivos, ¿no? Que es que somos todos, porque es que todos participamos. Bueno, es que no existe ahora mismo relaciones ni vidas si no está mediada por las tecnologías ni por lo digital. Entonces, bueno, ir como construyendo o por lo menos reflexionando sobre ese modelo. Y otra cosa que, bueno, es verdad que, o sea, no está relacionado con lo que estamos hablando ahora mismo, pero también el pensar como en los adolescentes, ¿no? Como esos nativos digitales, lo que decíamos antes, y que los padres tienen que acompañar y también hay que formar a los padres y a las madres en eso, se nos olvida que ellos también están en los entornos digitales, que ellos también sufren esta violencia, o sea, que no es una cuestión de que tiene que ser ajeno, sino que también se enfrentan con estas situaciones y a lo mejor y no tienen esa capacidad o porque esas habilidades, pues lo que decimos, ¿no? Estas brechas de aprovechamiento bueno, que no es como si fuese un entorno, o sea, salir un poco de esta idea de es que esto es un entorno sobre el que de repente tenemos que aprender. No, es que ya estamos dentro, y ya estamos ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que esa inclusión de todos los colectivos y de esa sensibilización creo que es la manera en la que se puede encauzar. Y luego también la inclusión, lo que decimos siempre también, si se trabaja tema de violencia de género, pues con talleres, con sensibilización, incluir esa perspectiva digital. O sea, como parte que, bueno, creo que se va haciendo, se va incluyendo, porque lo que pasa es que se lleva siempre también a la manera más de adolescentes, que como son los que utilizan más las redes, pero que no sea ajeno, porque o sea, al final son los mismos factores, son los mismos mitos que llevamos teniendo, existen cuando hablamos de las violencias digitales, o sea, los mismos estereotipos, y al final es lo que va reproduciendo todas esas violencias. Entonces, bueno, incluir siempre esa mirada como tecnológica y digital yo creo que está bien siempre en toda esa sensibilización, ¿no? Para evitarlo. Que seguramente no tendríamos tiempo suficiente para abordar todas las cuestiones que quedan en el tintero, pero sí, pues llegados al final de la sesión, pues me gustaría, no querría acabar sin agradecer a vosotras tres, a estas tres investigadoras, que nos hayáis dedicado vuestro tiempo, vuestros conocimientos, vuestras reflexiones. Para mí ha sido un auténtico placer poder conversar con vosotras, y como comentaba al inicio, pues este ciclo de debates se enmarca dentro del proyecto de investigación Participatic, por lo que tanto a través de la web como a través de redes sociales iremos compartiendo todo el contenido que se vaya relacionando con esta investigación. Entre ese contenido, este grupo de debate que hemos desarrollado hoy con todas vosotras. Así que, sin más, agradeceros muchísimo vuestra participación y confiar que volveremos a coincidir en algún otro momento para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.